Hola, yo soy Maggie y te doy la bienvenida a mi canal. En este video te vengo a platicar un poco de las croquetas Purina Pro Plan, la experiencia que yo he tenido en la observación de mis mascotas. Y también te voy a explicar cómo pedirlas de manera online en lo que es la aplicación de Liverpool. Y si te quieres pasar los pasos de lo que es el pedido online y quieres ver la explicación de las croquetas, aquí arribita te voy a dejar al minuto en el que te puedes saltar. Y bueno, y sin más rollos, comenzamos. El primer paso que vamos a hacer es entrar a lo que es la aplicación Liverpool Pocket, o lo puedes hacer también directamente de la página web de liverpool.com.mx. Entremos a la página, nos vamos a situar en lo que es el buscador y le vamos a escribir el producto que deseamos. En este caso le voy a escribir lo que es la palabra Purina Pro Plan. Enseguida vamos a ver los productos que tienen existencia Liverpool de lo que son la marca de Pro Plan. Vamos a encontrar desde croquetas y productos de carne enlatado. Yo en este caso le di clic en lo que son las croquetas de Purina Pro Plan, pero de salmón. Siguiente paso, una vez que hayamos elegido el producto específico que queremos, en este caso yo elegí Purina Pro Plan Salmón. Hay en existencia de 13 kilogramos a 3 kilogramos. Y yo voy a elegir la compra de 13 kilogramos. De esta manera me voy a ir hacia abajo y le voy a dar clic en lo que es recoger en tienda. Y en lo personal a mí me agrada recogerlo en tienda porque es más rápido en comparación a que si te lo llevan a domicilio. Y de igual forma las dos maneras de que puedas solicitar el producto son totalmente gratis. En el siguiente paso, para hacer la compra no hay problema si no cuentas con un crédito departamental de Liverpool. También puedes hacer el pago tanto en efectivo, transferencias bancarias de crédito o débito y por medio del PayPal. Y bueno, si es primera vez la compra con tu tarjeta, tienes que obviamente llenar los datos, los números que vienen por delante de tu tarjeta y la contraseña que viene por detrás. También hay que llenar los datos de nombre, domicilio, todo eso que está relacionado con la compra de la persona que está haciendo el pago con la tarjeta. También te comento que una vez que hayas elegido tu método de pago, ya sea por la tarjeta departamental de Liverpool o bancaria, también te dan opciones de pago a meses sin intereses. Solamente tienes que revisar cuáles son las opciones que te convienen a ti. En ocasiones también a veces no hay ofertas y las tienes que hacer a un solo pago. Y no olvides de checar muy bien tus estados de cuenta para que estos no te vayan a generar intereses y estar al pendiente obviamente de tus días que son de pago. Y como yo tuve la oportunidad de comprar las croquetas en lo que fue la temporada del Buen Fin, me aparecían varias opciones. Yo lo que elegí fue a 9 pagos sin intereses y con un 25% de descuento. Y por último, una vez que hayas terminado de hacer tu compra, te va a aparecer la fecha aproximadamente de lo que va a llegar tu producto y también el domicilio en el que vas a recoger. Y ahora sí, entrando en la explicación de lo que son las croquetas, en lo personal yo he tenido una experiencia bastante buena en lo que es la entrega del producto en la tienda de Liverpool, porque me ha llegado bastante tiempo antes de lo que es la fecha indicada en la página de Liverpool. Lo que me ha hecho comprar esta marca es porque primeramente pues mi perrita Rocky, les voy a dejar aquí una fotografía de ella, la he llevado con varios veterinarios en los que me han dado la solución de inyectarle un medicamento que sea especialmente para la curación de su piel y su pelo. A ella se le caía muchísimo el pelo hasta el punto en el que se veía su propia piel. Y entonces para mí era muy doloroso no saber de qué manera ayudarla y que no fuera cruel, porque no me gusta esa manera de que a lo mejor cualquier cosa la puedes solucionar con medicamentos. A mí me gusta como de lo sencillo a lo más complejo. Entonces, si lo más sencillo a mí no me funcionaba, iba a optar por lo que era el medicamento. Y afortunadamente di con un veterinario que me salvó a mi mascota. Para los que vivan en el municipio de Colima y alrededores, les voy a dejar su página de Facebook para que si ustedes se interesan de ir con ese veterinario, se los recomiendo ampliamente porque me ha ayudado muchísimo para mis dos mascotas, no solamente en estas situaciones que he tenido, sino en otras más que me ha ayudado para prevenir. Y bueno, para no desviarme en el tema, él me dio dos opciones, que era primeramente el de la inyección, que todo el mundo me daba como solución ya muy repetitiva, y la otra era que me pedía que le cambiara su alimentación. Yo le daba desgraciadamente unas croquetas que por ignorancia no sabía que no eran buenas para ella, y bueno, para mi otra mascota también. Y me comentó que obviamente tenía que invertir un poquito más, pero que al final
y va a ser muy beneficioso para las dos. Les voy a dejar un pequeño video para que ustedes vean las croquetas como son. No son grasosas en absoluto y tienen un aroma muy agradable. La verdad es que me sentí mal porque todo este tiempo nunca me puse a pensar que tenía que haberle dado una mejor alimentación a mis mascotas. Y les puedo decir francamente que después de un año, porque exactamente le compré la primera bolsa de croquetas en el Buen Fin del 2020. Entonces, todos estos meses que yo he visto la mejoría en mi mascota es que ya no se rasca mucho, ya no se le cae mucho pelo. Sí se le cae, pero en las temporadas de lo que son los cambios de clima. Y sobre todo es que la piel ya no se le ve. Entonces ya recuperó esa parte de defensas en su piel y las observaciones de no rascarse y que no se le cae, estoy demasiado contenta. Para que si ustedes tienen alguna situación parecida como mi mascota, lo puedan contemplar, pero sobre todo no olviden nunca consultar con un profesional que es el veterinario. Obviamente él les va a dar las indicaciones adecuadas para las necesidades de su mascota. Y bueno, agradezco que me haya llegado así como desde el cielo o por cosas del destino este médico, porque me dio la solución a lo que yo francamente quería, que no fuera una cuestión médica, sino que fuera un poquito más relativamente natural. Entonces, como doña, me llegó un llamado de atención de que tuve que haber hecho un cambio en la alimentación de mi mascota, bueno, y de las dos. Si a lo mejor no tienen alguna problemática de la piel y quieran prevenirlo, eso también es totalmente adecuado, pero obviamente siempre consultando a un médico especialista del veterinario. Yo espero que esta información te sea útil. Yo te comparto esta experiencia con mucho cariño para que tú puedas mejorar la calidad de vida de tu mascota. Y para finalizar, yo te agradezco muchísimo que hayas llegado hasta aquí en el video. Te invito a que te suscribas a mi canal. Solo pícale allá abajo en la campanita para que YouTube te avise cuando yo suba un video nuevo. Déjame tu comentario, un like y bueno, nos vemos hasta la próxima. Bye.